Aquí. Recording in progress. Ok, ya. Hoy día entonces una clase de repaso sobre la fábula. Ya se llama La Fábula, obviamente, la clase, y el subtítulo es Repasando contenidos y ejercitando con este género literario. Entonces vamos a repasar los contenidos básicos de lo que es la fábula, para que todos lo tengamos claro. Después vamos a dejar una fábula, ¿ya? Para que ustedes la analicen por partes, ¿ya? Eso es lo que me interesa a mí, que entiendan bien la estructura, y después con una fábula ustedes puedan también trabajarlo, ¿ya? La meta de hoy entonces es revisar los contenidos del género literario de la fábula para ejercitar con la lectura, ¿ya? Esa es la meta de hoy. Entonces vamos a partir recordando, ¿ya? Con el video, ¿ya? Explicatorio de lo que es la fábula, ¿ya? Entonces para eso nos vamos a ir aquí. Ya. Aquí. Muy bien. Vamos a compartir. Primero nos tenemos que lavar las manos. Llave, agua, cierro, jabón y enjabonar. Hacer esto por 20 segundos. Enjuagar, cerrar la llave, secar y listo. Podemos empezar. Antes de empezar, les quiero invitar cordialmente a participar en el segundo encuentro Relatos Cotidianos Recoleta en tiempos de pandemia. Para mayor información y bases, visitar la página www.culturarecoleta.cl. Toda la familia puede participar. Hoy estoy muy contenta porque vamos a aprender acerca de la fábula, que es fabuloso. Una talla. Seguramente han escuchado títulos como La liebre y la tortuga, La cigarra y la hormiga, El zorro y las uvas. Todos esos títulos son fábulas. Pero, ¿qué es una fábula? La fábula es una composición narrativa literaria de carácter breve, la cual generalmente está escrita en verso o prosa. Sus personajes son animales, o también pueden ser objetos inanimados, pero eso es menos común. Tiene fines educativos, por ello siempre tiene una moraleja o adfabulación. ¿Adfabula qué? ¿Adfabulación? La fábula, al igual que el cuento, tiene una secuencia narrativa que se divide en inicio, desarrollo y desenlace o cierre. Tiene un título y un cuerpo, y en la historia siempre hay un problema que los personajes de la fábula deben sortear. Ahora, para finalizar la fábula titulada El zorro y las uvas. Un zorro se paseaba con mucha hambre por el campo y ve arriba de él un racimo de uvas. Las trata de alcanzar, pero no lo logra y dice: tampoco las quería, seguramente estaban verdes. Y se va. Moraleja: no se conforma el que no quiere. Es decir, cuando no logramos algo que nos proponemos, le buscamos una solución que es como un consuelo para no seguir sufriendo por ello. Vocabulario. Verso. Enunciado conjunto de palabras que forman una unidad en un poema sujeto a ritmo y a medida determinada. Prosa. Forma de expresión lingüística habitual no sujeta a la medida y cadencia del verso. Moraleja o adfabulación. Enseñanza que se traduce de algo, especialmente de un cuento o una fábula. Preguntas. Si tuvieras que elegir 2 animales para escribir una fábula, ¿cuáles elegirías y qué características les pondrías a cada uno y por qué? Si tuvieras que ambientar una fábula en un lugar de Recoleta, ¿cuál lugar escogerías y por qué? Nos vemos en otra cápsula de 1, 2, 3, libro. Mi libro. ¡Acción!
Muy bien. Ya vimos el video, ya lo conocíamos, ¿cierto? Pero siempre es importante recordarlo. ¿Y por qué es tan importante? Ustedes se preguntarán, ¿por qué no hablan tanto de las fábulas? ¿Por qué tantas veces hemos visto este contenido? Porque dentro de las narrativas, ¿cierto?, que existen, la fábula es una de las más simples, pero a su vez es una de las que dejan más enseñanza, por decirlo de alguna manera. Y a los niños les gusta mucho. ¿Ya? Las fábulas son una forma sencilla de contarnos una historia y dejarnos una enseñanza. Entonces, para poder meternos después en otro tipo de narrativas más complejas, ¿cierto? Es importante primero entender bien la estructura de una fábula y saber que así como la fábula tiene una estructura y una forma, también hay otras maneras de expresiones narrativas que tienen formas más o menos similares a las que tiene la fábula. ¿Ya? Entonces, que la fábula es un texto narrativo, son composiciones literarias breves, en las que los personajes casi siempre son animales que presentan características humanas como el hablar. Estas historias concluyen con una enseñanza o moraleja de carácter instructivo que suele figurar al final del texto. Y algunas de las fábulas conocidas, ¿cierto?, que nosotros ya hemos visto y que ustedes han estudiado en otras oportunidades, son la hormiga y la cigarra, ¿cierto?, o la famosa fábula de la liebre y la tortuga, ¿cierto? Esta es muy conocida, la de la liebre y la tortuga, porque habla sobre esto de creerse más que el otro, ¿no? Y de mirar como en menos al otro, con lo que hacía la liebre con la tortuga. Y al final terminó ganando la carrera la tortuga. Muy bien. ¿Cuáles son las características entonces de la fábula? En primer lugar, como género literario, posee un carácter mixto, que es narrativo y didáctico. ¿Qué significa esto? Que nos cuentan una historia, pero no solo nos cuentan una historia para entretenernos, sino que nos cuentan una historia para que de esa historia nosotros podamos sacar una enseñanza. Por eso es didáctico. La palabra didáctico tiene que ver con enseñar, ¿ya? Entonces es narrativo porque nos cuenta una historia y es didáctico porque nos deja una enseñanza. En segundo lugar, la fábula está escrita principalmente para niños. Como les decía adelante, la fábula es una manera muy entretenida y simple de poder ingresar al mundo de la narrativa, ¿ya? Entonces yo a un niño más pequeño, ¿cierto?, un niño de 6 años, de 7 años, yo no le voy a colocar un cuento complicado, así con palabras complicadas, porque probablemente al niño le va a costar entenderlo. Pero a un niño de 6 años, 7 años o más chico, yo le puedo contar una fábula. Y como la fábula tiene un lenguaje sencillo, como la fábula, por lo general, los personajes son animales, ¿cierto? Y como la fábula, a su vez, tiene una enseñanza, a los niños les gusta mucho la fábula, ¿ya? La fábula siempre contiene una moraleja, ¿cierto? En las más antiguas, las fábulas que son más antiguas, por ejemplo, ahí cabe mencionar a un antiguo griego, estamos hablando de un griego de la antigüedad, tiene que ser por ahí por el siglo IV antes de Cristo, si no me equivoco. Está un griego que se conoce como Esopo, ya que era su nombre como artístico, ¿no? Esopo. Y las fábulas de Esopo son, dentro de la historia de las narrativas, son de las más conocidas, ¿ya? Y en la fábula entonces más antigua se encuentra escrita al final. Al final del texto uno te encuentras tú con la moraleja. Y por lo general las fábulas termina la historia y te dice moraleja, 2 puntos. Y ahí te da la enseñanza, ¿ya? Generalmente es un texto muy breve y con pocos personajes, animales. 2 personajes, por lo general, ¿cierto?, son los protagonistas. Hay otros, pero siempre el conflicto ocurre entre 2, la mayoría de las fábulas. Posee una gran inventiva, riqueza imaginativa y de colorido, es fantasiosa. Claro que sí que es fantasiosa, porque obviamente, si los protagonistas son animales, y los animales hablan y tienen características humanas, son fantásticas, ¿no? Y por lo tanto tú puedes hacer una fábula en cualquier lugar. Puedes ambientarlo en un lugar real, puedes inventar un lugar ficticio, y también incluso no necesariamente puedes hacer fábulas con animales, puedes hacer fábulas con objetos inanimados, ¿cierto? Yo le he presentado en clase un video que yo hice el año pasado de las fábulas, ¿cierto?, con peras y manzanas, y un caqui por ahí, ¿no? Y ahí un monstruo que encontramos, un dinosaurio de juguete,
Y con eso armé yo una historia, una fábula. Entonces ustedes pueden hacerlo también con lo que se les ocurra. Diferentes pensadores le han dado a la fábula un tinte de elemento ejemplarizante, cuyos relatos son fantásticos y con animales. Las fábulas dan para pensar, ¿ah? Y eso es lo interesante. La fábula también, a raíz de una fábula nosotros también podemos reflexionar. ¿Por qué? Porque la moraleja, la enseñanza que nos deja la moraleja de una fábula nos puede ayudar a pensar por qué las personas actúan de una determinada manera, o por qué ocurren determinados problemas, y cómo a lo mejor podríamos nosotros enfrentar esos problemas y mejorarlos, ¿no? O cambiarlos o solucionarlos. Eso es lo interesante también que tiene la fábula. Muy bien, ahora vamos a mostrar, ¿cierto?, las partes de la fábula. Vamos a acercar un poquito, y aquí vamos a ver la descomposición, sí, digámoslo así, que vamos a descomponer en partes, ¿cierto?, la fábula de la liebre y la tortuga. Entonces hay una primera parte, ¿cierto?, que se llama presentación. Y en el relato dice así: cierto día la liebre y la tortuga se encontraron en el bosque. ¿Ya? Entonces tú ya sabes, cuando lees la fábula, que al principio te está contando, te está presentando primero los dos personajes, la liebre y la tortuga. Y en segundo lugar, te está diciendo la escena, dónde está pasando la situación. Cierto día la liebre y la tortuga se encontraron en el bosque. ¿Ya? Después vienen los acontecimientos que llevaron al conflicto. Dice: la liebre se burlaba de las cortas patas y lentitud al caminar de la tortuga, pero ésta, riéndose, le replicó: puede que seas veloz como el viento, pero yo te ganaría en una competencia. Entonces, ahí ya tenemos claramente dos características, ¿cierto?, de los personajes. Por un lado, tenemos a la liebre, que la liebre, ¿cómo decirlo? La liebre es presumida, ¿no? La liebre es presumida. ¿Por qué? Porque está diciendo: oye, yo te gano a ti, ¿ah? Yo te gano a ti porque yo soy súper rápido, ¿cierto? Y tú, tortuga, eres una lenteja. Hola, Juliano, y a su vez, ¿cierto?, la tortuga no es para nada quedada, todo lo contrario. La tortuga tiene una actitud desafiante, y es valiente, ¿cierto? Y tiene mucha personalidad, porque le dice: oye, puede que tú seas muy rápida, pero yo te gano, yo a ti te gano en una competencia. Entonces, esas dos confrontaciones, ¿cierto? Por un lado, una liebre burlesca o presumida, ¿cierto? Y por otro lado, una tortuga que no se deja, que no se deja, digamos, que la liebre le pase por encima, y ella a su vez es valiente y decidida, ¿cierto?, lo desafía. Entonces ahí hay un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Ahí está marcado clarito, dice: y la liebre, totalmente segura de que aquello era imposible, aceptó el reto y propusieron a la zorra que señalara el camino y la meta. ¿Ya? Entonces, ahí está el conflicto dado. Ya está dicho. ¿Cuál es el conflicto? Hay una carrera, hay un desafío entre la liebre y la tortuga. ¿Ya? ¿Qué acontecimientos resultaron del conflicto? Llegado el día de la carrera, arrancaron ambas al mismo tiempo. La tortuga nunca dejó de caminar, y a su lento paso pero constante avanzaba tranquila hacia la meta. En cambio, la liebre, que a ratos se echaba a descansar en el camino, se quedó dormida. Cuando despertó y, moviéndose lo más veloz que pudo, vio cómo la tortuga había llegado de primera al final y obtenido la victoria. Entonces, ahí te está contando lo que pasó hasta la resolución del conflicto. ¿Y cuál fue la resolución del conflicto? El fin de la carrera, donde la tortuga resulta ganadora y la liebre pierde, ¿cierto? Y aquí, entonces, dentro de los hechos que te van contando, ¿ya?, claramente, ¿cierto?, queda establecido, ¿cierto?, que
la razón por la que la liebre perdió fue porque la liebre se creyó más de lo que ella realmente era y presumió tanto y miró tan en menos a la tortuga que incluso se quedó dormida. ¿Ya? ¿Cuál es la moraleja o enseñanza entonces? Con seguridad, constancia y paciencia, aunque a veces parezcamos lentos, obtendremos siempre el éxito. ¿Mm? Entonces, la liebre, que tenía mucho talento porque era muy rápida, no fue constante, fue presumida y dijo, ay, esto yo lo gano mirando para atrás. ¿Ah? Y se durmió en los laureles, como se dice. Y la tortuga, sabiendo que era más lenta, siempre se mantuvo ahí, constante, siguió caminando, siguió caminando, siguió caminando. Y le ganó. Entonces, con seguridad, constancia y paciencia, aunque a veces parezcamos lentos, obtendremos siempre el éxito. Bien, esa es la fábula de la liebre y la tortuga, ¿cierto? Descompuesta en presentación, acontecimientos que llevaron al conflicto, acontecimientos que resultaron del conflicto y moraleja. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Aquí tenemos otra fábula, ¿ya? Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, con esta nueva fábula, identifica tus partes. Esto hay que hacerlo en el cuaderno, ¿ya? Ahí dice clarito, escribir en el cuaderno, ¿ya? Y después, crea la moraleja de la fábula. O sea, aquí tiene la historia, pero no está la moraleja. Ya la moraleja la tienen que hacer ustedes, ¿ya? Félix recorría la lechera, Félix María Samaniego. Félix recorría las calles del pueblo una lechera, llevando en su cabeza una jarra con leche que quería vender en el mercado. Un día luminoso y el canto de las aves la hacían soñar y caminar de forma apresurada. Con el dinero que obtenga con la venta de esta leche, me compraré una canasta llena de huevos. De ellos nacerán más de 100 pollitos, los que venderé. Y con todo el dinero ganado, podré comprar un lechoncito hermoso, al que engordaré para venderlo a un alto precio. En ese instante y de inmediato, compraré una vaca con su ternero, el que crecerá alegre y juguetón. Así de feliz y esperanzada estaba la lechera. La alegría la desbordaba y saltando recorría el camino. Con tan mala suerte que en uno de estos saltos tropezó fuertemente con una piedra y la jarra se escapó de sus manos, golpeando contra el suelo y haciéndose añicos. La leche se derramó y fue absorbida por la tierra del camino. Con mirada atónita, la lecherita se dio cuenta que tenía que decirle adiós a los huevos, pollos, lechón, vaca y ternero. Junto a la leche se esfumaron sus ilusiones. Chan, es buena esta historia, ¿eh? Es muy buena porque ya yo solamente les voy a orientar un poquito para que puedan pensar la moraleja, ¿ya? Pero el trabajo que ustedes tienen que hacer es tomar la estructura y dividirla en partes, como está hecho con la fábula anterior, ¿ya? Yo voy a evaluar esto que tienen que hacer, por lo tanto lo hacen en su cuaderno, ¿ya? Bueno, a lo mejor con dificultad van a poder imprimirlo, a lo mejor van a tener que escribirlo en el cuaderno y escribir las partes, ¿ya? Se escribe o hay que imprimirlo. Si puede imprimirlo mejor, pues así se ahorra escribirlo, ¿ya? Yo Pero lo tengo que tienen que impresora hacer, aquí. lo que tienen que hacer es esto, ¿ya? Tienen que tomar las distintas partes de la fábula, presentación, acontecimientos que llevan al conflicto, acontecimientos que resultaron del conflicto, y aplicarlo en esta fábula, en la fábula de la lechera, ¿ya? Que soñó tanto, que fue tanto su sueño, que al final se quedó sin nada. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ella iba a vender la leche,
Y ella se imaginó todo lo que iba a hacer con lo que resultaba de la venta de la leche. Pero resulta de que estaba tan soñando que no se preocupó verdaderamente de lo que estaba pasando, ¿cierto? Y se le cayó la leche y perdió todo. Así que ahí se quedó sin nada, ¿no? Entonces ustedes tienen que inventar la moraleja, ¿ya? Bien, repito entonces, actividad en el cuaderno. Al igual que en el ejemplo anterior, con esta nueva fábula, identifica sus partes. Y la parte B de la actividad, crea la moraleja de la fábula, ¿ya? Si no la puede imprimir, lo escribe, ¿ya? Pero tienen que separar en la estructura. Si yo lo imprimo, ¿hay que responder la pregunta o no hay preguntas? Si usted lo imprime, marca cada una de las partes que corresponde en la hoja que imprimió. Le coloca así, como está acá. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, usted tiene la moraleja escrita y usted me va a marcar qué parte de la moraleja corresponde a la presentación, qué parte corresponde a los acontecimientos que llevaron al conflicto, qué parte es el conflicto, qué parte son los acontecimientos que resultaron del conflicto, y finalmente usted con sus palabras inventa la moraleja. ¿Ya? Esa es la actividad. Muy bien. Entonces, yo ahora voy a imprimir, voy a pasar a foto, ¿cierto? La presentación de hoy día, se las voy a mandar a WhatsApp, voy a tomar esta grabación de esta clase que está terminando ahora, y se las voy a subir a YouTube, para que también la puedan ver. Y el lunes, ustedes, ojalá háganlo al tiro, porque no es difícil, ¿ya? Pero si se tiene que salir, o tiene que hacer, o después viene la clase de ciencia, y después ya está en otra, el lunes, ya me entregan esto hecho, ¿ya? Y además yo les voy a mandar un formulario para que me respondan una evaluación formativa de lenguaje, ¿ya? Muy bien, entonces los dejo con esta tarea, ya para que ustedes la desarrollen, y enseguida yo les mando los materiales al WhatsApp. ¿Estamos? Ya, Díganme que sí. Ok. Nos vemos entonces, atentos al WhatsApp y a la grabación que se las voy a subir a YouTube. ¿Ya? Y acuérdense, 12:40, clase de ciencias. Ya. Nos vemos. Cualquier cosa me preguntan, ¿ah? Chau, chau.